Hola, soy Alberto y hoy vamos a ver la diferencia entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos, PO. La programación estructurada es un modo de programación que se basa en el uso de estructuras de control bien definidas para mejorar la claridad, legibilidad, depuración y mantenimiento del código. Se centra en tres estructuras fundamentales. 1. Secuencia, instrucciones que se ejecutan en orden, una tras otra. 2. Selección, o condicionales, decisiones que permiten ejecutar diferentes bloques de código según una condición, ejemplo, if else. 3. Iteración, o bucles, repeticiones de instrucciones mientras se cumpla una condición, for, while. B. Tiene la posibilidad de ser modular, añade el concepto de modularidad para poder reutilizar código, que según el lenguaje de programación usado se nombrarán como 1. Funciones. 2. Procedimientos. 3. Subprogramas. 4. Subrutinas. 5, etc. Pasemos a ver el segundo punto. La programación orientada a objetos, PO, es un modo de programación basado en intentar representar el problema lo más similar al mundo real, mediante la organización del código en clases, objetos, que combinan datos, atributos, y comportamientos, métodos o acciones. Lo que buscamos realmente es modelar los sistemas de una manera más cercana a cómo funcionan en la vida real. Cosas a tener en cuenta. A. Elementos que intervienen en la programación orientada a objetos. 1. Clases. Son plantillas que intentan representar un objeto de la vida real y se usan para crear objetos. 2. Atributos. Son las características o propiedades que definen la clase, variables dentro de la clase. 3. Métodos. Son las acciones que puede hacer una clase, funciones dentro de la clase. 4. Objetos, o instancias. Son instancias concretas de una clase, es cuando concretamos una clase con sus propiedades particulares. B. Conceptos usados en la programación orientada a objetos. 1. Abstracción. Permite definir estructuras genéricas que pueden ser utilizadas sin conocer su implementación interna. Clase abstracta. Puede tener métodos con y sin implementación. 2. Interfaz. Conjunto de métodos que una clase debe implementar, asegurando una estructura común, no tiene implementación de métodos, solo la definición. 3. Herencia. La herencia permite que una clase, hija, adquiera los atributos y métodos de otra clase, padre. Permite reutilizar código y establecer relaciones jerárquicas. 4. Polimorfismo. Permite que un método tenga diferentes comportamientos dependiendo de la clase que lo implemente. Tipos de polimorfismo. Por sobrecarga. Métodos con el mismo nombre, pero diferente número o tipo de parámetros. Por sobreescritura. Una subclase redefine un método de su superclase. 5. Mensaje. Comunicación entre objetos mediante llamadas a métodos o acciones. Es la solicitud de ejecución de un método por parte de un objeto a otro. A continuación, podemos ver cómo se representa el concepto de línea que usamos en la programación estructurada del comienzo del tema. Para ello representaremos el concepto línea mediante una clase de programación orientada a objetos. En este caso podemos ver cómo la clase línea tiene dos propiedades que son el tamaño de la línea, así como el carácter que queremos pintar para formar esa línea. Después podemos ver los métodos o acciones. Por un lado, podemos ver dos métodos usados para modificar el valor de la propiedad carácter a pintar, y también conocer su valor. Y por otro lado podemos ver un método que nos indica cómo se va a pintar la línea.